Vale, pues quiero hacer varios comentarios de estos ejercicios. Son un poco más complejos de los que hemos hecho en clase, pero yo creo que los pueden hacer todos. Tienen que seguir la pauta y organizarse. El primer problema me dice, determina las coordenadas de los puntos de intersección de la recta L con la circunferencia tal. Bueno, siempre que me digan puntos de intersección, me están hablando de un sistema de ecuaciones. Entonces lo que yo hice fue tomar la primera ecuación, ¿vale? La despejé la i, y luego yo tenía esta ecuación, ¿vale? Y a esa ecuación lo que hice, a ver, parece que yo la amplifiqué. Esto lo convertí así, esto lo convertí así, aquí está el 13, ¿no? Pasé todo para el lado izquierdo y me quedó esta ecuación, es decir, la pasé a forma general. Y ahora, las i las cambié por lo que dice acá de la recta. Estoy utilizando, como esto es un sistema de ecuaciones, estoy utilizando el método de sustitución. Reemplazo, resuelvo, y de acá esto me sale una ecuación cuadrática que tiene estas dos soluciones, ¿vale? Ya con esas dos soluciones, reemplazo en la primera ecuación, es decir, acá, y ahí encontré los puntos X e Y, que son los puntos de corte. La situación es que usted tiene una circunferencia y una recta. Eso se corta en dos puntos. Por lo tanto, necesitaba una coordenada X e Y y acá también una coordenada X e Y, ¿vale? S y S. Hallar la ecuación general de la circunferencia C1 concéntrica a la circunferencia tanto y cuyo radio es la mitad del radio de esta circunferencia. Concéntrico significa que si yo tengo una circunferencia así, acá está el centro, tengo otra que tiene el mismo centro, ¿vale? Eso es concéntrico, que comparten el centro. Entonces, a esta ecuación la pasé general, le encontré el centro y el radio. Ese centro va a ser el mismo para la otra circunferencia. Y el radio me decían que era la mitad, entonces tomé 3. Usando este centro y este radio, calculé la circunferencia. Acá me dicen, halla la ecuación canónica de la circunferencia que tiene centro en la recta tanto y pasa por los puntos tanto y tanto. Vale. El centro es h, k. Eso lo hemos dicho varias veces. Si el centro es h, k y pertenece a esa recta, significa que esto es x y esto es y. Entonces cambia la x, cambia la y por esos valores y despeje la k. Ahora, si este punto y este punto pertenecen a la circunferencia, significa que esto x e y se reemplazan en la ecuación de la circunferencia. Acá va h y aquí va k, que son los puntos del centro, pero yo ya sabía que el centro tenía esta estructura. Entonces puse h y en vez de k puse el valor que habíamos despejado anteriormente. Ahí. Eso está igualado por r, ¿no? Porque es el radio al cuadrado. Entonces nuevamente hago un sistema de ecuaciones donde igualo estas dos cosas, que sale todo esto así gigante, simplifican y ahí encuentran el valor de h. Como ya tienen h, buscan k reemplazando aquí y por último construyen la ecuación que tienen acá. Reemplazan la h y ahí encuentran el radio. Con ese h y con esta k, que son el centro, y con este radio, se construye la ecuación de la circunferencia. Problema 4 me dice hallar la ecuación general de la circunferencia cuyos extremos de una cuerda son los puntos P y Q si se sabe que tiene su centro sobre el eje Y. Bueno, esto es muy similar al anterior, lo que cambia es que como tiene el centro sobre el eje Y, el centro está en 0, K y se hace exactamente lo mismo. Dada la ecuación de la circunferencia, tanto determine la ecuación general de la recta que pasa por el centro de la circunferencia y es perpendicular a esa recta. Entonces, tomé la recta, encontré la pendiente de la recta y luego encontré la pendiente de la recta perpendicular. Luego tomé la circunferencia, la pasé a su ecuación canónica, encontré el centro y el radio, aquí está, y utilizando este punto y esta pendiente encontré la recta que es perpendicular, que me da esta de acá.
En el problema 6 me dice hallar la ecuación de la circunferencia de radio 6 y cuyo centro es el punto de intersección de esas dos rectas. Entonces, si tengo dos rectas y me dicen punto de intersección, lo que me están hablando es un sistema de ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones, encuentro y, encuentro x, y esos dos puntos son el centro de la circunferencia. Acá me dan el radio, entonces con ese centro y con ese radio encuentro la ecuación de la circunferencia. Luego me dicen determinar la ecuación general de la circunferencia que pasa por los puntos P, Q y R. Esto es un problema clásico de geometría analítica, que es la ecuación de la circunferencia por tres puntos. ¿Qué se hace? Recuerde que la ecuación general es x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Esa ecuación es la ecuación general, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hice? Como me dan puntos, ¿no? Los reemplazo en las x y en la y. Esto es x, esto es y. Después esto es x y esto es y. Después esto es x y esto es y. Entonces me queda x al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Eso con el primer punto, que era el punto 0, 0. Luego con el punto 3,1, entonces lo mismo, x al cuadrado, y al cuadrado, d por x, e por y, f y 0. Lo mismo con el tercer punto. Eso es un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pero se facilita muchísimo porque acá la primera ecuación, como está en el punto 0, 0, todo esto se da 0. Entonces me queda la conclusión que f es 0. Si la f es 0, puedo reemplazar acá y acá, y me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ese sistema es un sistema más pequeño, lo resuelvo nuevamente, encuentro el valor de d, ya cuando conozco d lo reemplazo en la ecuación, encuentro el valor de e, y con d y con e armo la ecuación general de la circunferencia. Y ahí tengo eso. Lo único que hice fue eliminar estas fracciones multiplicando todo por 4. El problema 8 me dice hallar la ecuación y la pendiente de la recta que une los centros de estas circunferencias. Entonces había que hallar el centro de cada una, ¿no? Tiene dos circunferencias, hay que hallar el centro y encontrar la pendiente de esa recta. Entonces hago la primera, encuentro el centro, hago la segunda, encuentro el centro, y luego con este punto y con ese punto calculo la pendiente. Recuerde que cuando tengo dos puntos, esto es x1 y 1, x2 y 2, y acá está la fórmula de la pendiente, y2 menos y1 partido x2 menos x1. Reemplazo, encuentro la pendiente, y con esa pendiente, con cualquiera de los dos puntos, en mi caso yo utilicé este, encontré la ecuación de la recta que une a los dos centros de las circunferencias. Hallar el área del triángulo formado por el vértice y el foco de la parábola y la intersección de esa parábola con el eje Y. Vale, pues tengo la ecuación de la parábola, la paso a ecuación general, haciendo todos los pasos que les expliqué. Cuando ya tengo la ecuación general, encuentro el vértice, recuerde que aquí está el vértice, y luego encuentro el foco con la fórmula del foco. Esta es la fórmula, acá tiene el valor de P. Entonces el triángulo me quedaba vértice, foco y el corte con el eje Y. Para encontrar el corte con el eje Y cambio las X por 0, ¿no? Todo esto me daría 0, y entonces esto me queda que, acá, ¿no? Todo esto me daría 0, me queda que menos Y menos 6. Sí, estaba pensando en esto mal, no importa. Esto da 0. Me queda que menos y menos 6 es igual a 0. Entonces la parábola pasa por y menos 6. Si hubiéramos dibujado la parábola, esto sería algo como así, ¿no? Así y así. Ahí tiene el foco, ¿vale? Pero me están pidiendo el área de ese triángulo. Entonces esta la asumí como la base. Aquí está la altura, porque es un triángulo que es obtusángulo. Entonces su altura está así. Y lo que hice fue encontrar la distancia entre estos dos puntos, entre el vértice y el foco, para encontrar la base del triángulo.
utilicé ese punto y ese punto, la fórmula de la distancia, que ya también la conocen, encontramos la base, la altura es 2, acá está, y el área, pues base por altura dividido 2, un cuarto. Graficar la siguiente parábola indicando vértice, corte con los ejes longitud del lado recto y ecuación de la directriz. Bueno, tiene una parábola. Esto desde la matemática básica uno sabe que para encontrar el corte con el eje Y cambia las X por 0. Entonces le queda Y menos 2. Para encontrar el corte con el eje X cambia la Y por 0. 0, resuelve esa ecuación y eso le da los dos cortes con el eje X. Después, esto lo armamos como si fuera, no, lo armamos como se arman las parábolas. Entonces, agrupamos, completamos el cuadrado, organizamos esto, encontramos el valor de P y ya tenemos la ecuación de la parábola en su forma canónica. Encuentro el vértice, ahí está, con el valor de P calculo el foco, calculo la directriz y bueno, la gráfica ya la pueden hacer en GeoGebra. Una parábola cuyo vértice está en el origen y su eje de simetría coincide con el eje Y pasa por el punto 6,-3. Hallar la ecuación de la parábola, su foco y su directriz. Acá lo interesante o lo importante, los datos importantes es que el vértice está en el origen, o sea que tiene vértice 0, 0. Como su eje de simetría coincide con el eje Y, este es el eje Y y el vértice de simetría coincide ahí, quiere decir que la parábola es así o así. Por lo tanto, se escoge esta expresión de la parábola, ¿ya? Recuerde que puede ser de la forma x al cuadrado igual a 4p por y, o puede ser de la forma y al cuadrado igual a 4p por x. Pero, como nos dicen que es así o así, pues tiene que ser con esta fórmula. Reemplazo con los datos que me dan, que pasa por este punto. Esto es x, esto es y. Acá cambio la x, cambio la y y encuentro el valor de p. Y ya con el valor de P, pues reemplazo en la ecuación, tengo la ecuación general, puedo calcular el foco y la directriz. Encontrar el vértice, el foco, una ecuación de la directriz, la longitud del lado recto, trazar la gráfica dada la parábola que tiene por ecuación tanto. Pues lo mismo, ¿no? Tiene la parábola, factoriza, completa el cuadrado, recuerde que se suman ambos lados, la mitad del segundo término. Resuelve ese cuadrado, esto se simplifica y luego factoriza esto para encontrar la P. Ya con eso calculé el vértice, el foco, la directriz. Bueno, no hice la gráfica, pero ustedes la hacen. Hallar la ecuación de la parábola que tiene vértice el punto menos 4,5 y foco menos 1,5. Aquí está el vértice, aquí está el foco. Entonces lo primero que yo me di cuenta es que comparten este número. Si comparten esto y esto es lo que está cambiando, significa que si tiene el plano, por acá tiene un punto que digamos, hagámoslo bien. Acá está el menos 4, acá no, y luego con el 5, por acá está el vértice y el foco estaría por acá en el menos 1, ¿no? Pero comparten este lado. Entonces la parábola tenía que ser así, ¿ya? No podía ser así porque entonces el vértice estaría acá y el foco acá. Pero nos está diciendo que tiene vértice y foco, ¿vale? Eso no lo dice este valor que comparten. Ya con eso, entonces puedo saber que la h es menos 4, que la k es 5. Calculo con la recta, con la fórmula de la directriz, perdón, del foco. Calculo el valor de P y ya con el valor de P armo la ecuación. ¿Vale? Y por último me decía hallar las coordenadas del vértice de la parábola que tiene como foco 7,2 y directriz x1. Entonces lo mismo, el foco es 7,2, la directriz es x igual a 1. Con la directriz yo puedo saber el sentido que tiene la parábola, porque recuerde que acá me dicen, tengo un plano, x igual a 1 es una recta que es así, por el 1, ¿vale? Si esta es la directriz, la parábola tenía que ser así o así. Y con eso utilizo las fórmulas del foco y ya con la fórmula del foco puedo encontrar el vértice de esa parábola, ¿vale?